todos los que predican la palabra de Dios regresan con fe más fuerte. Algunos regresan con la mirada perdida y un silencio que grita lo que no se atreven a contar. Así volvió Luis, mi amigo, después de aquella misión en un pueblo sin nombre en la República Dominicana. Cuando me confesó lo que vivió pasaron años. Lo hizo temblando, mirando al piso, como si al hablarlo estuviera arriesgando su vida. Me lo dijo claro, no regresé igual, no sé si regresé del todo. Luis y Andrés, su compañero de misión, tenían apenas 20 y tantos. Jóvenes con la Biblia bajo el brazo y la fe en el pecho, listos para servir. La congregación los mandó a un asentamiento aislado en medio de la selva, uno tan pequeño que ni siquiera tenía nombre en los registros eclesiásticos. Solo les dijeron, los están esperando, vayan con la palabra. Llegaron tras más de un día de camino. Los últimos tramos los hicieron en una camioneta vieja con tablones sueltos que chillaban como almas en pena. El conductor, un hombre de piel curtida por el sol, solo les dijo antes de partir, «Quédense poco, ese pueblo tiene dueño». Luis creyó que hablaba en sentido figurado, tal vez de un cacique o un brujo local. Sonrió nervioso. Andrés también. Lo tomaron como folclor de campo, pero apenas pusieron pie en aquel lugar, la fe les empezó a pesar más que la mochila. Las casas eran humildes, hechas de madera y lámina, algunas torcidas como si el suelo las quisiera tragar. Había olor a tierra húmeda y un calor agobiante que parecía emanar no del sol, sino de la propia tierra, como si debajo de todo aquello algo hirviera en silencio. Los recibieron con cortesía, sí, pero sin sonrisas. Nadie los miraba directo a los ojos. Las puertas se abrían lo justo, lo mínimo, y desde el primer día, al caer el sol, el pueblo se convertía en un pueblo fantasma. No se oía radio, ni voces, ni animales, solo grillos y el viento que parecía silbar oraciones en otro idioma. «Aquí se duerme antes de que el gallo cante», les dijo una mujer mayor, apurada a encerrar su puerta con 3 trancas. Luis y Andrés pensaban que eran solo costumbres del lugar. Siguieron con su misión, distribuyeron medicinas, leyeron pasajes de la Biblia con los niños bajo un árbol enorme de mango, ayudaron a reparar una letrina y oraron con las familias que lo permitían. Pero cada día que pasaba, el pueblo los quería menos. «Ya hicieron suficiente, padrecitos», les dijo un anciano al tercer día. «Mejor vayan buscándose otro rumbo. Aquí no se necesita más palabra». Andrés lo tomó como desconfianza, Luis como desinterés. Ninguno entendió que eso era una advertencia disfrazada de consejo. La choza donde dormían estaba al borde del caserío, separada por una arboleda densa. Era de piso de cemento resquebrajado, paredes de tabla vieja y techo de lámina que crujía con el mínimo viento. Apenas una cama de petate, una mesa, 2 velas y un crucifijo de madera clavado torcido sobre la entrada. Aquella noche, Luis escribía en su cuaderno con la vela temblando mientras el calor le pegaba en la espalda como un castigo. Andrés se cepillaba los dientes afuera, usando un balde con agua estancada. El coro de insectos era tan ruidoso como un estadio. Fue entonces que se oyó el golpe seco en la puerta. No fue un llamado. Fue un golpe seco, contundente, como si un puño de hueso se estrellara contra la madera. Luis levantó la vista. Andrés, aún con el cepillo en la boca, frunció el ceño. ¿Escuchaste eso? Están tocando, pero ¿quién a esta hora? La puerta tembló ligeramente. Luis se acercó. No vio a nadie, pero entonces lo sintió. Un zumbido empezó a llenar el ambiente. No era de mosquitos, era un zumbido grave, como de 1000 moscas revoloteando, pesadas, lentas, podridas. El aire mismo parecía vibrar. Luis tragó saliva. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, sin abrir. Silencio. ¿Quién está ahí? Nada.
pero el zumbido seguía, más denso, como si la oscuridad misma estuviera a punto de parir algo. Andrés cerró la puerta con el pestillo, reforzó con una silla. Empezaron a rezar, y entonces ocurrió. La tranca metálica se levantó sola, chilló con un sonido frío, agudo, como el grito de un cerdo al ser degollado. Cayó al suelo con un golpe sordo. La puerta se abrió despacio, como empujada por un viento invisible o una voluntad antigua. Allí, en el umbral, lo vieron. Un hombre, o lo que parecía ser uno. Ropa de campesino, camisa rota, pantalón de manta manchado de tierra y sangre seca. En la cintura colgaba un machete oxidado, largo como un brazo. Su piel era como cuero quemado, estirada, y su rostro carecía de expresión humana. Tenía ojos negros, sin pupilas, huecos que no reflejaban la vela, solo tragaban la luz. Pero lo peor no fue su rostro, fue su cola. Larga, negra, de animal, se agitaba detrás de él como un látigo, y sus pies empezaron a cambiar ante sus ojos. Los dedos se retorcieron, las uñas crecieron, las piernas se curvaron, se convirtieron en patas de cabra, cubiertas de pelo áspero. Luis cayó al suelo. Andrés retrocedió hasta el rincón. El ente habló. «Aquí no se predica. Solo venimos a ayudar», balbuceó Luis. El ente sonrió. Tenía dientes podridos, torcidos y lengua larga como trapo. «Yo soy el que manda aquí. Este pueblo no es de ustedes. Este pueblo es mío». Y al decir eso, abrió la boca y vomitó un enjambre de moscas gruesas, negras, que salieron zumbando, llenando la choza como una tormenta viva. Luis sintió cómo se le metían por la nariz, por los oídos, le picaban los ojos y la lengua, y gritó. Andrés se retorcía, lloraba, rezaba en voz alta mientras se golpeaba la cara con desesperación. La vela se apagó. Todo se volvió oscuridad. No supieron cómo salieron. No recuerdan si la puerta se abrió o si la rompieron. Solo que rodaron por el suelo fuera de la choza, cubiertos de tierra y moscas. Luis vomitó. Andrés sangraba de los párpados por rascarse tanto. El pueblo seguía en silencio. Nadie salió a ayudarlos. Nadie preguntó nada al día siguiente. Solo recogieron sus cosas y se marcharon, caminando sin mirar atrás. Al pasar por la última casa, una niña pequeña los vio desde el umbral y susurró. «Les dijimos que se fueran». Luis nunca volvió a salir de misión. Abandonó la iglesia meses después. A veces, cuando se queda solo, en silencio, jura oír aquel zumbido. Y sueña muchas noches que está parado otra vez en esa choza, con la puerta abriéndose sola. Y el que manda en el pueblo esperándolo, con la sonrisa torcida. No todos los demonios rugen. Algunos preguntan, otros sonríen. Y los más peligrosos parecen niños. Esto lo entendí tarde, pero Samuel lo entendió aquella noche, cuando vio al río tragar algo que no debía existir. Chiapas tiene pueblos que no aparecen en los mapas, que sobreviven entre montañas, niebla y caminos que nadie asfaltó jamás. San Mateo del Río era uno de ellos. Un lugar que solo podías alcanzar a pie, entre barrancos húmedos y puentes colgantes que crujían como huesos rotos. Samuel fue enviado como parte de una misión de la iglesia. Llevar la palabra de Dios, ayudar en lo que se pudiera, levantar sonrisas donde solo había tierra seca y resignación. Había sido misionero desde los 19, pero este lugar era distinto. Nadie se lo dijo, pero él lo sintió desde la primera noche. «Aquí Dios no manda», le murmuró un anciano con los ojos blancos por las cataratas. Samuel pensó que eran desvaríos, que el calor y la edad lo hacían decir tonterías. Pero los ojos no mentían, lo miraban con lástima, como se mira a alguien que va a morir. San Mateo tenía una particularidad: la gente no hablaba después del atardecer. Era como si al caer el sol,
las palabras pesaran demasiado. Cerraban las puertas, bajaban las velas y se escondían tras cortinas de manta gruesa. Ni un murmullo, ni un perro ladrando, solo el rumor del río, ese hilo de agua negra que cruzaba el pueblo como una cicatriz viva. A Samuel le dijeron que no saliera por la noche, que rezara en silencio y durmiera temprano. Pero la segunda noche, cuando el calor se volvió insoportable, salió a tomar aire al pequeño patio de tierra de la cabaña que le habían asignado. Y allí lo vio. El niño era delgado, pálido, con ropa limpia, demasiado limpia para un lugar donde el polvo se metía hasta en las Biblias. El niño estaba parado frente a la casa, mirando fijamente hacia él. Samuel se sobresaltó. ¿Estás perdido?, preguntó, acercándose con cuidado. El niño no respondió. Tenía la mirada fija, redonda, sin parpadeo. Sus ojos no brillaban, no reflejaban la lámpara que Samuel sostenía. Era como si absorbieran la luz. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde están tus papás? El niño alzó la cabeza lentamente y dijo: ¿Dios existe? Samuel titubeó, no por la pregunta, sino por la forma en que fue dicha. Era una voz plana, sin tono, sin emoción, como si la boca hablara pero no hubiera alma detrás. Sí, claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? El niño se acercó un paso. ¿Y por qué no lo escucho nunca? ¿Por qué se queda callado cuando rezo? Dios no siempre responde con palabras, pero siempre está. El niño sonrió. Una sonrisa extraña, tirante. No había alegría, solo una mueca torcida. ¿Y si el que me responde no es Dios? Samuel se quedó helado. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra surgió desde el sendero que daba al río. Una figura alta, desproporcionada, caminando lento, con una especie de sombrero de palma que ocultaba su rostro. Su andar era irregular, como si una pierna fuera más larga que la otra. El niño se volteó y gritó: ¡Aquí está! La figura se acercó. Samuel retrocedió. El aire cambió. Olía a tierra removida, a humedad podrida, a animal muerto bajo el sol. Cuando el hombre llegó a la luz, Samuel sintió que su estómago se revolvía. No era un hombre, no del todo. La piel de su rostro colgaba como si se estuviera derritiendo. La carne parecía plastificada, vieja, expuesta. Los dientes estaban afuera de la boca, torcidos, algunos cubiertos de moho verdoso. Sus manos, largas como tenazas, se cerraban y abrían como buscando algo que apretar. ¿Este es el que habla de Dios?, preguntó la criatura, con una voz que sonaba a ramas secas quebrándose. Samuel retrocedió más. Sintió como el corazón le martillaba en las costillas. No quiero problemas. Solo vine a ayudar. El niño rió. Una risa hueca, sin alegría. Dios no manda aquí. Él no vino. Y sin más, ambos, el niño y su padre, caminaron hacia el río. Samuel los siguió hipnotizado, como si algo lo obligara. La luna iluminaba apenas el cauce. El agua era negra, espesa, como petróleo. La criatura se metió lentamente. El niño lo siguió. El agua les llegó hasta el cuello y entonces desaparecieron. No se hundieron, no nadaron. Simplemente desaparecieron sin mover el agua. Samuel cayó de rodillas. Empezó a rezar, pero el rezo no salía. Solo aire. Solo un murmullo tembloroso que el río absorbía sin eco. Y entonces la superficie del agua sonrió. No se puede explicar cómo, pero la vio. Una sonrisa de espuma, curva, enorme, que flotó unos segundos y luego se deshizo. Al día siguiente, Samuel empacó sin decir una palabra. No fue a despedirse. No visitó más casas. Caminó hasta donde empezaban los árboles, donde una camioneta carguera lo recogió y lo sacó de ahí. Nunca volvió. Tiempo después, le contó todo a su cuñado,
quien me pasó este testimonio. Lo hizo con voz baja, como si supiera que al repetirlo, esa cosa podía oírlo. No era un niño, no era un hombre, era una prueba, una que no supe cómo pasar. Samuel abandonó la fe poco a poco. Ya no cree en misiones, ya no cree en escuchar a Dios. Porque si hay un Dios, ese día no quiso hablar, pero el río sí lo hizo, y aún sueña con esa sonrisa en el agua.